Espero que quienes faltan continúen uniéndose en el transcurso de la clase. Bueno, muy buenos días de nuevo para todos, para todas. Para empezar, quiero agradecerles a ustedes su comprensión por el no desarrollo de las clases la semana pasada, en el entendido de que pues, me encontraba en licencia por el fallecimiento de mi madre. Muchísimas gracias por su comprensión. Bueno, vamos a continuar. Hay creo que algunos grupos con los que tengo pendiente la asesoría. Entonces les agradezco que me vuelvan a recordar al WhatsApp quiénes son las personas que faltan mm, para programarnos en esta semana. A ver cómo hacemos esa asesoría y que me envíen las historias sociales que están pendientes. El día de hoy vamos a hacer, vamos a dividir la clase en dos. La primera parte eh, la voy a hacer como usualmente se hace, les muestro unas diapositivas, vamos trabajando en ellas. Y la segunda parte de la clase ya está subida en YouTube. Ya les subí la clase en YouTube, un poco para hacer ese cambio metodológico también y que no nos agobiemos tanto durante estas horas. ¿Listo? Por favor, he tenido fallas con el internet, entonces si en algún momento me desconecto o algo, por favor me informan en el WhatsApp porque a veces uno sigue hablando y bueno, ha perdido la conexión. Regálenme un segundito, ¿dónde está? Ok, bueno. Me confirman, por favor, si miran mi pantalla, si me escuchan. ¿Sí están viendo la pantalla? Ya, profe, sí. Ok, Sí, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, ¿o dónde habíamos quedado? Habíamos quedado precisamente en el diagnóstico. Habíamos entendido que después de hacer la entrevista, que después de proponer precisamente un ejercicio de indagación con las personas sobre sus problemáticas, las situaciones por las cuales llegan en busca de apoyo, nosotros realizamos un análisis de todas esas condiciones, un análisis de esas características, del contexto de las personas y empezamos a establecer un diagnóstico que es nuestra apreciación técnica, nuestra apreciación profesional de lo que les está pasando. Cuando ya tenemos esa apreciación diagnóstica, incluso algunas personas habían avanzado en ese sentido y me habían colocado plan de intervención, ya habían avanzado un poco allí. Bueno, después de tener esa idea o esas primeras hipótesis de lo que le puede estar pasando, nosotros empezamos a proponer cómo se tendría que intervenir, cómo se tendría que hacer. Y aquí quiero hacer una claridad, ¿sí? Y es que hay contextos donde ustedes intervienen directamente, desarrollan procesos de intervención directa o indirecta, desarrollan eh, procesos de gestión, sesiones de acompañamiento mmm, con las personas, con las familias. Y esa intervención secundaria o esa intervención indirecta o ambiental, que es la que, donde nosotros hacemos derivaciones, donde nosotros hacemos remisiones, ¿sí? Cuando ustedes trabajan en contextos, digamos, estoy hablando más contextos juzgado, ICBF y demás,
Hay ocasiones en que nosotros, o la mayoría de las ocasiones, no desarrollamos intervenciones directas. Mm. Llegamos a la entrevista, a la visita domiciliaria, a la corroboración de información, pero ya cuando vamos a hacer o cuando decimos, bueno, sería bueno vincular a esta familia a un proceso de acompañamiento, eso ya no lo hacemos nosotros, porque lo que nosotros hacemos en estos espacios son informes y son informes a partir de una historia social que tienen mérito de concepto pericial, eso ya lo vamos a ver más adelante. Hay otros espacios donde ustedes sí tienen la posibilidad de acompañar a las personas, de hacerles un seguimiento, eh, eh, mientras que en los otros espacios ustedes lo que hacen es presentar informes para que el juez, el defensor de familia, el comisario tome medidas. ¿Listo? Bueno, les decía que el diseño de la intervención es la segunda fase en el proceso de intervención, teniendo en cuenta que este es un momento reflexivo por parte de todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Y aquí dice, se traduce operativamente la información del diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? El traducir operativamente la información del diagnóstico quiere decir que lo que yo voy a hacer en este momento, en el momento del diseño de la intervención, precisamente es definir qué acciones voy a desarrollar después de haber reconocido de alguna forma lo que a la persona le está pasando, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a, a evidenciar una situación, empiezo a definir qué voy a hacer. ¿Quieren que lo vayamos viendo con un ejemplo? Sí, profe, mejor. Listo. Bueno, por favor, vayan tomando nota del caso, pongan muchísima atención porque, al igual que en otras ocasiones, me gustaría que lo vayamos haciendo conjuntamente. Bueno, a ver, vamos a retomar un caso que fue bastante complejo. Bueno, un caso que atendí el semestre pasado, digamos. Yo tengo un caso de una mujer de 42 años, víctima de violencia intrafamiliar, atendida por un hospital de acá de la ciudad de Pasto. eh, Presenta múltiples traumas en la cara, en el rostro, en el tórax, particularmente una fractura en el tabique como consecuencia como consecuencia de los golpes recibidos por parte de su pareja. Ella dura eh, 6 días, 6 a 8 días hospitalizada con los golpes y bueno, es remitida por el Instituto Departamental de Salud de Nariño para hacer acompañamiento psicosocial y todo lo relacionado con la ruta de atención a casos de violencias basadas en género. Eh, Cuando se recibe el caso, se recibe un documento por parte del hospital en el que se da cuenta pues precisamente de estos golpes, pero no hay mayor información. Hay información de su nombre, edad, dónde vive. Y casualmente esta persona, eh, por su vinculación o por su relación sentimental, está casada, ¿sí? Y ella, por su matrimonio, digamos, está casada con una persona de un pueblo indígena. Esto quiere decir que tiene que entrar acá también la justicia propia, ¿sí? En este caso particularmente. Después de haber recibido el caso, yo reviso y empiezo a mirar cuál es la ruta de atención, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay una primera recomendación.
Cuando ustedes trabajan violencia intrafamiliar, violencias basadas en género, de hecho, cuando se trabaja todo lo que son procesos administrativos, ya hay rutas establecidas, digamos, ya está el ABC de cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo hice después de leer la historia clínica de ella y de hablar con el personal de salud del, regálame un segundito, del hospital donde la estaban atendiendo, pensé que alguien quería entrar. Del hospital donde la estaban atendiendo, lo que se hace posteriormente es llevarla a un albergue para proteger su situación. Esta mujer tiene un hijo de 8 años al que no ve desde el momento del suceso. Tampoco ha visto a su expareja, desconoce lo que ha pasado con ella. La llevamos a un albergue donde solamente se le presta techo y comida, no recibe acompañamiento psicosocial. ¿Qué creen que se tendría que hacer después? Sale del hospital, la llevo al albergue. Tengo solamente la información de la historia clínica. ¿Qué tendríamos que hacer después? Profe, una entrevista directamente con ella. Ajá, una entrevista. ¿Qué le preguntaríamos? Cuéntenme. No, profe, la procedencia, si pues vive de pasto a pasto, cuánto tiempo lleva casada, me imagino todo eso. Ujú. Listo. ¿Quién más? ¿Qué le preguntaríamos? ¿Qué más le preguntaríamos? Solamente tenemos información de la historia clínica donde nos dice edad, nombres, de dónde procede y qué fue lo que le pasó. ¿Qué más le preguntaríamos? Los demás, las demás, por favor. Profe, también creo que es importante ver como si la persona también tiene como redes de apoyo o alguien que sepa de su situación. Perfecto. Redes de apoyo. ¿Qué más le preguntamos? Profe, también le podemos preguntar desde hace qué tiempo ella viene sufriendo lo de la violencia intrafamiliar. Perfecto. Sí. ¿Algo más? ¿Ah? Bueno, muy bien. Para los compañeros que intervinieron, está muy bien. Es importante empezar a indagar sobre su lugar de residencia, dónde sucedieron los hechos, si cuenta con redes de apoyo. Es importante para poder tener ese tipo de contactos y entender, aparte del apoyo que nosotros le podemos brindar, con quién podemos también apoyarnos y decir, bueno, en caso de que ella salga del albergue, porque ustedes saben que un albergue es temporal, ¿dónde se va a ir? ¿Será que le preguntamos qué pasó con el agresor? ¿O no le preguntamos eso? Cuéntenme. Acuérdense que ella también tiene un hijo. ¿Qué más podríamos preguntar? Profe, también creo que es importante saber si pues la violencia de este señor también se daba en contra del hijo, porque ahí sí sería pues también grave. Ujú. Bueno, les voy a contar cómo siguió esto, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo dónde se delimita y se traduce operativamente la información del diagnóstico. Entonces, en este momento, lo que yo tengo es una información de una persona que ha sido agredida físicamente, que a la primera entrevista, ¿sí? A la primera entrevista, yo pregunto básicamente lo que ustedes me están diciendo, ¿sí? Eh, la procedencia, dónde vivía, hace cuánto se presentaban este tipo de agresiones,
si era solamente violencia física. Y ahí hago uso de lo que es la terapia narrativa. Acuérdense de las preguntas lineales, circulares, estratégicas. Todo eso forma parte de la entrevista. Entonces, en medio de la entrevista, de esa obtención de datos, me entero que ella vive en un sector rural, de acá del municipio de Pasto, que tiene un hijo, que vivía solo con su hijo, con su esposo, y que enfrentaba la violencia desde antes que naciera su hijo. Estamos hablando de un niño de 8 años. Ella lleva una relación de más o menos 10 años. Entonces me dice, eso sucede desde mucho antes. Al preguntar si es violencia física únicamente, responde que también recibía insultos, le obligaba a tener relaciones sexuales y aparte ella tenía negocios con él relacionados con la explotación de la tierra, con el cuidado de animales y demás, y que tampoco ella podía hacer uso de esos recursos de forma autónoma. Entonces, se tipifican allí 4 tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial, de acuerdo a la ley, ¿sí? Están todos los tipos de violencia allí presentes. Manifiesta preocupación por su hijo, dice que si bien él está con una tía paterna, ella cree que no está bien, miento, con su abuela paterna, ella cree que no está bien. Manifiesta preocupación por su casa, por los animales que ella tenía, porque ella se encargaba del cuidado de los animalitos y de allí pues obtenía algunos recursos que no los manejaba ella, sino que los administraba su pareja. Eh, eh, la información del agresor, ella manifiesta que fue, digamos que él fue privado de la libertad bajo los usos y costumbres del pueblo indígena al cual pertenece. Entonces estaba ubicado en una finca o en una casa muy lejana, que es como un centro. Las personas que son de pueblos indígenas acá de pronto se relacionarán más con eso, en una casa de armonización donde, por información de ella, me decían iba a estar 4 o 5 años. Sin embargo, durante el curso de todo esto que hicimos, encontramos que este señor continuaba manipulando al niño, afirmándole que su mamá pues era la responsable de todo lo que había sucedido. Al parecer, ella sostenía una relación de amistad con una persona y del sexo opuesto, y esta fue la razón por la cual fue agredida. Es la información que se tiene. Ella requería continuidad en la atención médica, requería atención, acompañamiento psicológico en torno a todas las lesiones y daños emocionales que le había causado esta relación, y requería también de apoyo jurídico. ¿Listo? Miren cómo a partir de la entrevista se va configurando un diagnóstico. Les hablo de diferentes tipos de violencia, les hablo de ausencia de redes de apoyo, de problemas emocionales que persistían, ¿sí? Y la necesidad de continuar con una intervención. Entonces, el diseño se constituye en la planificación de acciones que tiene que realizar el profesional, el usuario y las instituciones para la consecución de unos fines delimitados con anterioridad. En este caso, la ruta indica que lo primero que hay que atender son las necesidades en salud. Atención en salud. Esta mujer es llevada muy golpeada al hospital, consciente, pero muy golpeada,
al hospital para ser atendida, por lo cual dura 8 días, les digo más o menos, en hospitalización. El diseño es sinónimo de proyecto. Ustedes ya están viendo proyecto, investigación social, sí, ¿cierto? Sí, profe. Listo, verán. Entonces, cuando hagamos el plan de intervención, se van a dar cuenta que tiene una similitud, ¿sí? Pero acá no estamos hablando de investigación, sino de intervención. Entonces, es ir delimitando el paso a paso de forma muy rigurosa y hacerle seguimiento. Entonces, acá vamos a hacer un ejercicio planificado, ordenado, de priorización, de esquema, de descripción, de guía, donde vamos a atender inicialmente lo prioritario y posterior a eso vamos a ir desarrollando acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de esta persona y que logre, por un lado, el bienestar y por otro lado, el acceso a los derechos, ¿sí? Entonces, el diseño consiste en plasmar en un documento el plan de trabajo orientado a acciones para conseguir resultados. Con todo este relato, cuéntenme ustedes, ¿qué habría que hacer primero? ¿Qué habría que hacer después? ¿Qué creen que yo hice en todo este marco? Cuéntenme. ¿O qué harían ustedes? Tenemos a una persona víctima de violencia, con un hijo, con unas propiedades, con un ex compañero agresor que está privado de la libertad, que el caso es analizado y asumido en alguna forma desde la justicia propia, se encuentra en un albergue y está pendiente de seguimiento médico. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesita esta mujer? Preocupada por su hijo y aparte su expareja o su pareja está manipulando y manifestando que pues ella se lo merecía. ¿Qué hacemos? Cuéntenme. ¿Nada? Profe, Ajá. pues no sé, creería que podría ser como inicialmente una intervención psicológica con ella para que comprenda como la gravedad del asunto y lo que ella está viviendo. Y a partir de Ajá. ello, pues, no sé, orientarla para también, no sé si restituirle al hijo y abrir un proceso con con el esposo. Ujú. Gracias, Elizabeth. ¿Quién más? Solange en el chat dice, podríamos preguntarle por qué no lo denunciaba. Analicemos esta pregunta. ¿Ven pertinente o no pertinente preguntarle por qué no lo denunciaba? Profe, a tal momento que creo que es como muy confrontativo y como que ya, pues, la culpa, se vuelve, o sea, es culpabilizarla a ella, entonces es como un poco complicado a tal momento. Ajá, gracias, Catherine. Sí, Solange, está bien la pregunta, ¿sí? Pero en un primer momento no sería el momento para hacerlo. Sería mejor pensar en permitir que el proceso vaya avanzando, el proceso de acompañamiento, y lo vamos a hacer. Elizabeth, muy bien. Una de las cosas importantes que hay que hacer aquí es remitir a psicología a esta mujer precisamente para que vaya desarrollando un proceso de acompañamiento. Listo. ¿Qué más hacemos con los demás elementos? No quiero empezar a preguntar porque se empiezan a desconectar. Entonces me gustaría que lo hagan libremente.
sin miedo, tranquilos, tranquilas, que aquí estamos desaprendiendo. ¿Qué más haríamos? Natalia, ¿qué más hacemos? Natalia Pazui. Natalia, ¿me escuchas? Les estoy escuchando. ¿Qué más haríamos, Natalia? Pues, profe, es un caso bien difícil de tratar, ¿no? Porque muchas veces nosotros como trabajadores sociales debemos tener en cuenta que las personas que pasan este tipo de situación no es como ir llegándoles tan deprisa a la situación, ¿no? Porque en su cabeza siempre van a haber situaciones en las cuales eh, solo no se vea pues afectada, por ejemplo, si su familia en el momento que ella aceptó estar con esta persona, puede ser que no tenga apoyo, por eso aguantó tanto tiempo de estar con él, pueden ser situaciones muy diferentes, pues también en la parte económica, el querer darle un hogar a un hijo, entonces es una situación muy difícil y pues no sé, creo que también pues son decisiones de la usuaria en el sentido de lo que ella quiera, ¿no? Entonces, sí, pues lo deja, yo por lo menos pienso mucho en este tipo de situaciones. Gracias, Natalia. Natalia acaba de decir algo supremamente importante, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a este tipo de casos, ¿sí? En el caso de las mujeres, sobre todo, y nos causa indignación, ¿sí? Y fácilmente podemos vincular a la persona desde una perspectiva muy empoderada y decirle, no sea así, denuncie usted porque no ha denunciado antes, mire lo que está pasando. Cuando en realidad, lo que dice Natalia es cierto, hay que detenernos un poquito, dejar atrás el apasionamiento e ir entendiendo el por qué la persona no hizo lo que nosotros racionalmente creemos que tendría que hacer. ¿Sí? Entonces, lo lógico sería que la persona haga una denuncia, ¿cierto? Sería lo lógico. Pero la ley también nos habla del derecho al silencio. Y hay personas en casos de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género, que te dicen, sí, quiero recibir acompañamiento psicosocial, sí, quiero separarme de esta persona, hacer esto, esto, lo otro, voy a seguir adelante, pero no quiero denunciar. ¿Respetable? Totalmente Una respetable. preguntita, a veces también resulta que la persona afectada ya recibe todo el acompañamiento y todo, pero denuncian todo así y después sacan la denuncia y siguen conviviendo con la persona. Sí, es Ahí, muy clásico, suele suceder. Ujú. Profe, pero yo también opinaría ahí en esa parte, pues digo yo, ¿no? En el sentido de que pues estos sucesos de violencia intrafamiliar no son descartados dentro de algunas familias, ¿no? Y pues Ujú. no es el caso como llevarlo a, a sistematizarlo, sino también pues comprender, ¿no? Porque hay muchas mujeres que en el sentido pues todavía no tienen, por ejemplo, si vamos a hablar de las mujeres de una época anterior, donde la familia siempre debe ser una constitución y su valor como mujer siempre va a estar, como decir, hacia un lado. Entonces también hablemos como la reconstrucción de la autoestima sobre la mujer en estos casos, ¿no? Obviamente. Entonces Sí, es bien complicado, pues decir, cuando una mujer no tiene constituida su autoestima, no tiene una buena construcción de ello, o sea, o por lo menos que venga de un hogar desestructurado y comprenda otras dimensiones de amor, es bien difícil poder llegar a decirle, no, es que te tienes que separar y te tienes que ir, porque el apego va a ser aún mayor y ella va a estar siempre ligada a que esa persona la ama, así la llene de golpes. perfecto, Natalia, no habrías podido decirlo mejor. Por eso, nosotros empezamos, una de las primeras cosas que yo les digo que se hizo en este caso fue empezar a trabajar con el apoyo de psicología, ¿sí?
porque es necesario empezar, por un lado, a entender lo que tú dices, el por qué esta persona llegó a este momento. Y cuando yo atendí este caso, a mí me parecía súper complejo porque ella no tenía redes de apoyo. Y yo le decía, ¿tienes hermanos? Y me decía, sí, tengo 2 hermanas, pero no me apoyan, ¿sí? De hecho, aquí había un componente sociocultural y se acuerdan que yo les hablaba de la cultura muy fuerte y era un componente sociocultural de patriarcal, ¿sí? Entonces había mucho machismo alrededor de todo esto y entonces le dijeron, es que si ve, usted por andar hablando con el amigo que usted tiene, a usted le pegaron y de alguna forma se lo merecía, ¿sí? Fue algo que recibió hasta de su familia, ¿sí? Y no había apoyo. Entonces, era bastante complejo. Entonces, mire, vamos en el paso a paso. Remisión a psicología, atención por parte de salud, estamos haciendo paralelamente todo, ¿sí? Con todo esto se empezó a trabajar precisamente el acompañamiento. eh, Hubo muchos momentos en los que ella quiso desistir de todo el proceso. Ya había algo que me repetía mucho durante los días que estuvo en el albergue y me decía, quiero ir a mi casa, quiero ver a mi hijo, quiero ver los animalitos que yo tengo allá, a mí me duele mucho que estén solos. Eh, y hubo momentos muy fuertes en los que me decía, no me importa, yo vuelvo a mi casa porque no quiero perder a mi hijo y no quiero perder todo lo por lo que yo he trabajado. ¿Listo? Entonces en ese momento, y aquí va la otra parte, aparece en escena, en el caso, eh, las personas encargadas de la justicia propia del cabildo. Entonces, empiezo a hablar con el jurídico y nos dice, me dice, pues no se preocupe, yo estaba muy preocupada por el retorno del agresor a la casa y me dice, no se preocupe, él está lejos, está en un sitio en el cual va a estar 5 o 6 años más, entonces allá va a estar salvo que ella diga que quiere echar para atrás las cosas, ¿sí? De alguna forma como, entre comillas, perdonarlo y que todo vuelva a ser como antes. Después de esto logramos ubicarla a ella en la casa de una persona, después del albergue, de una persona de la comunidad que empieza a ejercer cuidado, un cuidado hacia ella y continuamos con el acompañamiento por parte de la psicóloga y por parte de trabajo social en términos de remisiones, de mirar cómo continuaba también todo lo que fue el trato con sus pertenencias. Empecé a buscarle también posibilidades laborales, pensando un poco en la sostenibilidad de la independencia de ella. Lo del niño fue muy difícil porque al niño, la familia del agresor no le permitían verlo. Se logró que lo viera, se logró que estuviesen juntos, que hablaran, pero el niño estaba bastante influenciado, ¿no? Y el niño le decía a la mamá, fue tu culpa, y yo quiero que volvamos a estar juntos con mi papá, y que volvamos a la casa, de lo contrario yo no me quiero ir contigo. Entonces miren lo complejo de todo esto, porque por un lado el equipo que estaba atendiendo la necesidad quería que ella salga de esta situación. Sin embargo, lo emocional estaba como ejerciendo mucha presión sobre ella en torno a la posibilidad de volver para recuperar a su hijo y lo que era su historia personal, lo que era su proyecto de vida, ¿sí? Entonces, ¿que nos podemos encontrar con eso? Sí,
Y la psicóloga y yo, créanme que todos los días hablábamos del caso y decíamos, ojalá no se nos eche para atrás, ¿sí? Ojalá y no abandone esto que ya vamos avanzando, porque llegaron momentos en que la sentíamos como muy decidida, como muy en la lógica de entender qué es el proceso. Nosotros les decíamos que el proceso con el niño iba a ser un poco más largo, se había solicitado la intervención a ICBF y que tenía que entenderlo así, pero las emociones no te dan para entender un proceso así tan fácilmente. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar y vamos a seguir analizando el caso. Entonces, hacemos un plan de intervención, ¿sí? Con esta señora. Las características del diseño de la intervención de ese plan que nosotros hacemos. Tiene una finalidad delimitada, objetivos concretos hacia los que se orientan las acciones a realizar. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero llegar a hacer con esta mujer? ¿Qué quiero que pase en la historia de esta mujer? Dispone de una estructura que data de rigor la intervención, una base sobre la que se construye el trabajo. Orden, priorización, distribución, lo que yo les decía, atiendo lo prioritario inicialmente y voy desarrollando acciones o proponiendo acciones eh, ligadas precisamente a las necesidades de esta usuaria. Ofrece una orientación que sirve de guía para enfocar lo que se quiere realizar hacia aquello que se desea conseguir, anticipando los resultados futuros. Entonces, cuando yo les digo, nosotros empezamos a hacer estas remisiones, empezamos a hacer este tipo de situaciones, estábamos también anticipándonos a lo que podía suceder. Y ese anticiparnos a lo que podía suceder estaba relacionado precisamente con todo ese contenido emocional vinculado a su proyecto de vida, a lo que era su proyecto de vida. Entonces, avanzábamos mucho y llegaba un momento en que parecía que todo lo que habíamos avanzado se retrocedía porque ella decía, no me importa, yo quiero quitar esto o quiero que este proceso se detenga y lo importante es poder seguir cerca a mi hijo, ¿sí? Es una combinación de factores humanos, técnicos y financieros. Totalmente cierto. Factores humanos relacionados con el acompañamiento que nosotros estábamos desarrollando. Nosotros requerimos para todo lo que fue el acompañamiento de ella, servicio de transporte, entonces el transporte se hizo inicialmente desde el hospital hasta el albergue, desde el albergue hasta la casa de la señora, que les estoy comentando, era en el sector rural de acá, de Pasto, entonces se hizo llevarla a ella en unas condiciones dignas, verificar que donde se quede también estaba en condiciones dignas, los recursos financieros para hacer las llamadas, para hacer el seguimiento, los recursos tecnológicos mediante los cuales se informaba a la Defensoría del Pueblo, a la EPS, donde ya se encontraba afiliada, de todas las acciones que se estaban desarrollando. Entonces, esto es una combinación de recursos. El contenido general del diseño de la intervención, al contenido le corresponde una planificación operativa, entendida como la selección cuidadosa e inmediata de los fines, los medios disponibles para alcanzarlos. El diseño lleva consigo los siguientes elementos: la situación problema, el interés por solucionarlo, los recursos y medios y los participantes, la institución u organización que respalde las acciones. Entonces, aquí tenemos un marco de acción interesante donde se tiene en cuenta precisamente las necesidades del usuario, los recursos con los que contamos y el marco misional, el marco jurídico de las acciones que estamos desarrollando, ¿sí? ¿Quiénes forman parte de esta intervención? Tanto el personal que está brindando la atención, el apoyo,
como las personas que están involucradas. Y en este caso les estoy nombrando a un sinnúmero de personas, ¿sí? Entonces, cerramos los micrófonos, por favor. Entonces, en una activación de ruta de violencia intrafamiliar o de violencia basada en género, sobre todo casos como este, tienes los ojos de muchas instituciones, de muchas organizaciones allí, que están interviniendo, que están desarrollando acciones y que están revisando cómo se está dando la intervención, ¿sí? Entonces, en este caso entró el Instituto Departamental de Salud de Nariño, entró la Defensoría del Pueblo, la dupla naranja de la Administración Municipal de Pasto, eh, la organización que estaba realizando la atención, las autoridades del cabildo. Entonces, miren cómo todo esto empieza a conjugarse. Entonces, esta no es una relación, la EPS, ¿sí? El hospital donde fue atendida. Entonces, esta no es una relación bilateral, ¿sí? No es usuario-trabajador social. Es una relación que se teje en torno, como les digo, al quehacer misional de donde nosotros vamos a trabajar, al rol que desempeñamos, a la normativa, a todo ese cuerpo de acciones, de instituciones, de funciones y de objetivos que giran en torno al restablecimiento del proyecto de vida, en torno al restablecimiento de la dignidad de las personas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Chicos, chicas. Sé que este horario es complejo. ¿Se quieren ir a tomar un cafecito y regresamos? ¿O quieren que continuemos? Ustedes me dicen. Yo sé que hay personas que ni han desayunado hasta ahora. Profe, la pregunta que yo tengo es, Dime. digamos, después de que nosotros ya realizamos todo esto y que la persona ya decide que no quiere continuar con esto y que va a retirar la denuncia y todo eso, ¿qué hacemos nosotros como trabajadores sociales ahí? Lo único que tienen que hacer es dejar por escrito todo lo que la persona dice. Eso se deja escrito en la historia social, en la historia sociofamiliar, donde se da a conocer explícitamente la expresión de la persona. Si ustedes pueden hacer firmar desistimientos, como sucede en muchos casos, lo anexan, ¿sí? Un poco pensando en entender que si esto vuelve a suceder, la atención se dio, la intervención se hizo, pero la persona por voluntad propia decide dar un paso al costado y continuar, ¿sí? Con su vida de la forma como la tenía antes. Frustrante, sí. Difícil, sí. Pero nosotros no podemos obligar a nadie, ¿sí? ¿Listo? Bueno, Profe, otra pregunta. dime, Natalia. En el caso, por ejemplo, de que el proceso no llegue a feliz término por parte de las mismas, ¿cómo se puede decir? Entidades que lo están manejando. En el caso, por ejemplo, de las zonas rurales, donde no hay, por ejemplo, la movilidad de ciertos sectores, no hay la oficina de esto y la persona tiene que salir y todo ello, y el proceso queda ahí por falta de entidades. De hecho, Natalia, lo que pasó en este caso, en esta situación, es que derivada de la orientación que nosotros hicimos, del acompañamiento que se hizo, a la persona se le orientó de la siguiente forma. Usted decide, porque quien pertenecía al pueblo indígena era su esposo, ella no era, ¿sí? Entonces empezamos a mirar como esta, digamos,
para decirlo bien y que no, a ver, empezamos a ver que entre las personas que estaban tomando decisiones desde el cabildo, habían ciertos rezagos de la cultura patriarcal y lo que se hacía precisamente era atacar a la señora en lugar de promover el acceso a sus derechos. Entonces sí la estamos protegiendo y demás, pero estaba el señalamiento, usted fue la culpable, ¿sí? Entonces, casualmente en esos días recibo una llamada de una chica del cabildo y me dice, usted no se imagina cómo este caso podría cambiar la vida de muchas mujeres de acá que pertenecen a esta zona y que pertenecen al pueblo indígena. Porque si esto continúa de la forma como nosotros creemos que tendría que continuar, o sea, el juzgamiento a esta persona, el reconocimiento de la violencia, la no naturalización de la violencia, sería de alguna forma un hito para las otras mujeres. Y se acuerdan de eso que decía el doctor Jonathan Regalado, cómo alguien puede cambiar también, o una intervención puede cambiar la vida de otras personas. Entonces veíamos que si continuábamos por esa vía, seguramente esto iba a terminar de la forma que no debía. Entonces, se le explica a ella que al no formar parte del pueblo indígena puede acogerse también a la justicia ordinaria. De hecho, si las personas forman parte del pueblo indígena, también tienen la libertad de hacerlo, pero ella tenía una mayor posibilidad. Entonces le decimos, existe la justicia propia y existe la justicia ordinaria. Usted está en la libertad de decidir, ¿se va, continúa con la justicia propia o se va por la justicia ordinaria? Entonces ella dice, yo veo que acá como que me están señalando mucho, como que me están culpando mucho, no entienden qué fue lo que pasó, la psicóloga y yo sí lo entendíamos, entonces me voy por la justicia ordinaria, ¿sí? Ella decide hacerlo, ella decide continuar eh, con otro tipo de asesoría y otro tipo de acompañamiento, y así las cosas empiezan a cambiar. ¿Entendido, Natalia? ¿Entendido, Erika? Sí, Listo. profe. Les decía, ¿se quieren tomar un break chiquitico o seguimos? Ustedes me dicen. Un break, profe. Listo. 10 minuticos. ¿Listo? En 10 minutos nos vemos. Vayan, tomen cafecito. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Ok?
Listo, ya estamos acá. Hola. Sí, profe. Listo, ¿quién más llegó? Sí, profe. Natalia, Eliana, ¿quién más está? Aquí, profe. Adrián, Yo, profe. Adrián Fernando, Andrea Camila. Sí está. Camila Andrea, Sí, profe. Catalina, sí está. Diana Marcela, sí está. Eliana, sí está. Elizabeth, Aquí estoy, Eri- profe. listo. Erika, creo que nos dijo que sí estaba. Erika, Sí, profe. Aquí Erika estoy. Joana, Erika Joana, Erika Joana, Valencia. Carol, Presente, profe. listo. Javier Andrés, Presente, profe. Jessica Alejandra, Presente, profe. Juan David, Presente, profe. listo. Catherine, Presente, profe. Luis Felipe, Luis Felipe Molina, Natalia, Pasuy, Señora. Suani, Valentina, Sí, profe. Vanessa Molina, Profe, de aquí estoy. Víctor Manuel Díaz. Presente, profe. Listo, vamos a continuar. Profe, hace un ratito no le pude responder. Qué pena. Tranquila, no te preocupes. Listo. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno. Entonces habíamos quedado acá, les decía que tenemos una situación problema, entonces lo vamos a llevar al caso. La situación problema es la violencia basada en género, un interés por solucionarlo, obviamente desde el quehacer de donde nosotros estemos trabajando, desde los enfoques misionales, vamos a buscar el acompañamiento psicosocial, el restablecimiento de derechos, el que esta persona tenga una atención en salud digna, ¿cierto? Y el que buscar su bienestar. Los recursos y los medios, entonces está el personal, tanto humano, los recursos financieros de los que yo les hablaba, las instituciones que respaldan, que están acá, y los participantes que para el caso son la persona que ha enfrentado esta situación de violencia, su familia y quienes están involucrados en el mismo. El diseño de la intervención es un proceso, ¿sí? Perseverante. ¿Eso qué significa? Que está desarrollado en el tiempo y que implica una continuidad, que implica definir un primer espacio, un segundo, un tercero, un cuarto, ¿sí? El decir, en este primer momento voy a ir a sacar a esta señora del hospital, la voy a ir a recibir, la voy a llevar al albergue, después del albergue le voy a hacer la entrevista, después de la entrevista voy a empezar a hacer, cerramos los micrófonos, por favor, voy a empezar a hacer las gestiones, eh, eh, las remisiones a psicología, los trámites con la EPS y demás.
Eso es continuidad. Implicación está determinado precisamente por el compromiso que yo tengo, por no solo la obligatoriedad de un contrato, sino por ese compromiso ético que como profesionales debemos tener frente a el desarrollo de la autonomía de las personas y el acceso a sus derechos. Es un proceso diversificado y coherente. Todos los actores y recursos en juego deben estar sincronizados. Entonces, hay algo importante, lo que yo les decía hace un ratico, esto no es una relación bilateral, no somos el usuario y yo en un mundo así y los dos solitos vamos a luchar contra todo, no. Nosotros contamos con un sinnúmero de posibilidades para poder articular la problemática de esta persona con instituciones u organizaciones que se constituyen en un apoyo, en la entrega de esos bienes y servicios que le lleven a esta persona a lograr un mejor bienestar. ¿Todo esto debe estar sincronizado? Sí. Hay cosas que en ocasiones se dan paralelas, por ejemplo, el acompañamiento por parte de psicología, el acompañamiento por parte de trabajo social, el acompañamiento por parte del médico. Esto se da sincronizado. Y hay otras cosas que se dan primero una y luego la otra. Entonces, si entendemos prioridades, cuando ella sale de su zona de residencia bastante golpeada, lo primero que hay que hacer es la atención en salud de urgencia, ¿sí? Es un paso a paso. Entonces, hay unas acciones que se pueden dar de forma individual en el tiempo y hay otras que se dan paralelas, ¿sí? Nosotros no podemos esperar, por ejemplo, ay, es que hay que esperar a que termine la atención por psicología para después llevarla donde el jurídico. No, ¿sí? Hay cosas que en términos del proceso y de las necesidades se tienen que hacer paralelamente. Hay otras que pueden darse en diferentes momentos históricos. Supone la toma de decisiones donde intervienen las partes implicadas. Yo pienso que cuando yo les comentaba aquí que había que tomar decisiones, en este caso hubo muchos momentos en los que había que tomar decisiones, salir del albergue, llevarla a la señora donde una persona de la comunidad que la cuide. No fue fácil porque esto sugiere que la persona y los profesionales tomen decisiones coherentes, midiendo un poco los impactos que esto pueda tener. En Pasto, hasta el momento, no tenemos albergues especializados para atención de violencias basadas en género, ¿sí? Entonces se hace uso de otros mecanismos, estoy hablando de hoteles, estoy hablando de otro tipo de albergues que no tienen la infraestructura física, el acompañamiento específico para personas víctimas de violencias basadas en género, a pesar de que la ley lo diga. Tengo entendido que la Gobernación de Nariño está trabajando en ello, pero no creo que exista todavía. Reúne la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión ejecutiva. Entonces, cuando hablamos de dimensión política, estamos hablando de decisiones estratégicas, lo que yo les decía hace un ratico. La toma de decisiones por parte de los profesionales y por parte del usuario. Generalmente estas decisiones son concertadas. Generalmente no, casi siempre son concertadas. Hay decisiones que se toman de forma unilateral, por ejemplo, por parte de la institución donde nosotros estamos trabajando. Entonces, digamos, si estamos atendiendo un caso y veo, como yo les he contado en otros casos, que hay una situación de vulnerabilidad de derechos de un niño al hacer la visita domiciliaria, ¿se acuerdan del caso que yo les contaba del niño que estaba muy enfermito y que cuando yo miré los teteros estaba la leche dañada? Entonces hay una decisión unilateral, una decisión estratégica por parte de la institución, del defensor de familia, y es proteger al niño.
Y en ese caso, el proteger al niño sugiere asumir una medida, que eso ya lo ven ustedes con el profe Jorge, asumir una medida de protección dentro de un hogar sustituto o una institución cuando el caso lo requiere. Esa es una decisión estratégica desde la dimensión política y es una decisión unilateral. Para esa decisión yo no le consulto a la mamá, porque veo que el niño está mal, porque seguramente la mamá me va a decir, no, yo voy a mejorar, no se lo lleve, ¿sí? Es una decisión desde la lógica política institucional, ¿sí? Hay otro tipo de decisiones que se toman de forma concertada y que se dan después precisamente de procesos de psicoeducación, de orientación. Entonces, lo que pasó con esta señora, nosotros le explicábamos precisamente a ella de la dimensión de la justicia propia y de la dimensión de la justicia ordinaria. Y ella asume y toma la decisión de continuar con justicia ordinaria. La dimensión económica, porque requerimos recursos para hacer las visitas, para hacer las llamadas, los recursos que puedan existir para la atención en salud de esta señora, ¿sí? Y la dimensión operativa relacionada precisamente con los roles, las funciones que desempeña cada profesional, cada persona que está involucrada en el restablecimiento de derechos de esta persona. ¿Exige conocimiento de marco teórico y normativo? Sí, lo que yo les he dicho, les he insistido. Debemos saber precisamente normas que amparan este tipo de casos. Entonces, en el caso de violencias basadas en género está la 1257, la resolución 1325, la ley Rosell-Viraseli, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con todo esto. Y aquí, como hay un niño también involucrado, tenemos que saber códigos de infancia y adolescencia. El contenido teórico en relación a todo lo que tiene que ver con lo emocional, con la conformación de la familia, de las redes de apoyo, todo esto que ustedes han venido acumulando a lo largo de la carrera. Establece la situación inicial y desde allí marca los objetivos. Totalmente cierto. Nosotros entendemos en este caso una situación de violencia intrafamiliar, particularmente de violencia basada en género, que requiere de una atención en torno a esta persona que fue víctima de diferentes tipos de violencia. Elabora objetivos en orden de prioridad, creo que ya lo he dicho, teniendo en cuenta la dimensión del caso, teniendo en cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo más urgente que hay que atender y qué es lo que podemos hacer paso a paso. Selecciona acciones eficientes y efectivas. Entonces, cuando hacemos esa selección de acciones debemos tener en cuenta el propender por el bienestar de las personas. Entonces, cuando salimos del albergue, del sitio donde la persona estuvo al principio con los primeros cuidados, del acompañamiento, las segundas soluciones o la segunda opción es, ¿dónde la vamos a ubicar? Y la usuaria decía, lléveme para mi casa, ¿sí? Pero teníamos en el análisis del contexto, ¿se acuerdan de los riesgos que hay allí en el contexto? Los que lo vimos en la historia social y los que vimos en el diagnóstico, encontrábamos varios riesgos, ¿sí? Varios riesgos en el contexto. Entonces, ¿qué se hizo en un primer momento? Que no vaya para la casa, aunque allí ya no esté el agresor, pero que no vaya para la casa porque estaba en riesgo. Acciones eficientes y efectivas. Entonces, ¿qué hicimos? Se hizo la consulta, se propuso que ella vaya a una casa diferente donde le puedan determinar algunos cuidados específicos, mientras empezábamos o empezaba a surtir otro tipo de proceso que propenda porque ella esté bien, pero que también propenda por la recuperación de sus bienes y demás. Distribuye recursos y funciones, entonces esto lo hago yo, esto lo hace el psicólogo, esto lo hace el abogado, esto lo hace la EPS.
Esto lo hace el Instituto Departamental de Salud de Nariño, esto lo va a hacer la Defensoría del Pueblo. Eso determina un plan de intervención. Se inscribe en un plan, programa y proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, y se los he dicho siempre, nunca vamos a andar como ruedas sueltas. Si viven en un país donde existen normas y leyes, lo que nosotros estamos atendiendo corresponde a un plan grandísimo que está, la situación puede estar inserta en un programa o en un proyecto. Entonces, todo esto tiene un marco normativo, tiene un marco jurídico, tiene un marco en la política pública que ayuda a entender qué le pasó a esta persona y qué se puede hacer desde ese marco jurídico, normativo, desde la política pública para atender a esta persona. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Cuéntenme si tienen alguna duda. Yo siempre les digo, si tienen dudas, pregunten, ¿sí? Y creo que a varias personas cuando estaban haciendo la historia social les decía, ¿por qué no lo preguntaron? Cuando hagan un ejercicio, cuando hagan el plan de intervención, no es que yo creí que tocaba hacerlo, es que para eso tenemos clases. ¿Sí? Por eso les digo, pregunten sin miedo. Si hay alguna duda, me lo dicen, sin problema. Bueno. El diseño de la intervención sugiere que el profesional reconozca la finalidad de la intervención, ¿sí? El para qué yo voy a hacer esto. Y no es para cumplir con lo que dice mi contrato, con lo que dice mi orden de prestación de servicio. Entonces aquí vamos a determinar, por un lado, la naturaleza. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Dar nombre a la actividad elegida. Se define la idea central o la necesidad que la origina. Menciónenme ustedes una actividad que se puede derivar de este caso. ¿Cómo lo entienden? ¿Qué actividad se puede derivar de la intervención en este caso que estamos trabajando? Cuéntenme. Yo ya les he contado varias cosas que yo hice. Menciónenme como actividades, ¿qué cosas hizo la profe en ese caso? No hice nada, parece. ¿Qué les conté yo que hice con esta señora desde que salió del hospital? Cuéntenme. Profe, Ajá. usted primeramente hizo una entrevista como para llegar al fondo o recoger más información porque la información, digamos, del hospital era muy escasa. Listo. Ajá. Una entrevista. ¿Qué más? También, Metiera profe, la llevó psicología. a un centro de, pues, para ubicarla y le empezó con las citas psicológicas. Listo. ¿Qué más? Y lo que yo necesitaba. Ajá. ¿Qué más era lo que decía el compañero? Gracias. A restablecimiento de derechos. Ujú. Listo. ¿Qué más? Bueno, mire, entonces, dar nombre a la actividad. Entonces, cuando estamos hablando de actividades, por favorcito, porque es que eso yo les insisto siempre, y en la práctica vuelven y me cometen el mismo error. Las actividades, y ustedes ya están viendo investigación, las actividades nunca se formulan con verbos en infinitivo, ¿sí? ¿Qué es lo que va formulado con verbos en infinitivo? En un proyecto, ¿qué es lo que se formula con verbos en infinitivo? Objetivos, profe. Los objetivos. Muy bien. Entonces, si yo tengo un objetivo, entonces el objetivo generalmente en la intervención va en la lógica de los objetivos misionales. Entonces, la organización para la cual yo trabajaba, en la cual se brindó atención a esta persona,
tenía un objetivo, o el proyecto en el que estaba trabajando tenía un objetivo, que era un único objetivo donde se enmarcaba la intervención. Entonces, el objetivo era promover la reducción de formas de violencia contra niñas y mujeres migrantes, víctimas del conflicto y población de acogida. ¿Listo? Ese es el objetivo, promover, ¿sí? Y allí entraba el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento jurídico, todo eso entraba allí, ¿sí? Entonces, si yo le doy un nombre a la actividad, desde esa lógica voy a colocar el verbo sustantivado, ¿sí? Entonces, no voy a decir realizar visita domiciliaria, no. Voy a decir realización de visita domiciliaria. Gestión ante la EPS, ¿sí? Desarrollo de acciones para la ubicación temporal de la señora bla, bla, bla. ¿Está entendido? ¿Sí me entienden que es un verbo en infinitivo y uno sustantivado? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, acuérdense, las actividades jamás de los jamases van a ir en verbo en infinitivo. Profe, pero es que en el plan de desarrollo de que sí, nosotros tenemos que aprender a que los infinitivos son los objetivos, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces, las actividades, ese paso a paso, vamos a darle nombre a las actividades, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra también esa aplicación técnica de los conceptos. Entonces es diferente decir, vamos a ir a la casa de la señora o vamos a hablar con la señora a decir realización de entrevista inicial, realización de entrevista de seguimiento. Entonces es importante que ustedes vayan puliendo su lenguaje, lo vayan colocando de forma estructurada. Origen y justificación. ¿Por qué se va a hacer? Especificar antecedentes de acuerdo al diagnóstico y justificando profesionalmente. Entonces, el origen y justificación generalmente ya está incluido en ese diagnóstico que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso es importante que el diagnóstico esté muy bien estructurado, ¿sí? Entonces, si yo tengo que esta señora ha sido víctima constantemente de violencia basada en género y abajo en las actividades estoy diciendo gestionar acompañamiento jurídico para la señora, se entiende precisamente que es esta situación de violencia que la señora está enfrentando lo que lleva a que yo busque ayuda jurídica para ella, ¿sí? Ayuda jurídica que le lleve a entender cuáles son las implicaciones de esto que ha pasado y qué sería lo que ella tiene que hacer. Los objetivos, que es lo que yo les digo, el para qué se va a actuar, delimitando los generales de los específicos. En teoría, los planes de intervención requieren objetivos generales y específicos. En la realidad, habrán instituciones u organizaciones que les pidan planes de intervención con objetivos generales y específicos, ¿sí? Cuando nosotros ya estamos en una institución o en una organización, obviamente cada caso no va a tener objetivo específico, porque si yo tengo un caso de violencia intrafamiliar, independientemente de que sea una mujer de 15, otra de 20, una de 40, una de 50, y si estoy trabajando en la comisaría de familia, va a haber un objetivo específico para que esta señora, o un objetivo que busque que esta señora, que esta mujer, acceda a la ruta. Entonces, no es formular para cada persona. Entonces,
vincular a la señora Josefina a la ruta de intervención. Los objetivos ya están en estos casos dados por los objetivos misionales. Entonces, restablecer derechos, promover acciones de prevención, ¿sí? Esos objetivos a veces ya están dados desde el quehacer de nuestra organización, ¿sí? Entonces yo les decía hace un rato, la organización para la cual yo hice este ejercicio estaba trabajando con el promover el acceso, ¿no? A los derechos y a la no violencia de niñas y mujeres migrantes, víctimas del conflicto y población de acogida. Entonces el objetivo ya está dado y no quiere decir que para cada caso yo tenga que formular un objetivo. Entonces es enmarcarse en lo que estamos haciendo y en el sitio donde estamos trabajando. Los receptores de la acción está relacionado con a quién se dirige, enumerar las características del sujeto de intervención. Entonces ya está dado, acuérdense. Arriba en la historia social están todos los datos de esta persona. Metas, cuánto, definir acciones y actividades a llevar a cabo. Entonces, está todo estratégicamente colocado, qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después y qué es lo que busco al final de todo esto. ¿Sí? Un poco relacionado con el pronóstico. La metodología, cómo definir técnicas, modelos, métodos, es la trayectoria a seguir para desarrollar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A través de qué voy a lograr todo esto? Entonces, desarrollo de visita domiciliaria, gestión ante la EPS, derivación a psicología, derivación a medicina legal en caso de los golpes que ella ha recibido, ¿cierto? Recursos humanos, ¿con quién? Quiere decir quién se va a encargar de cada cosa, ¿sí? Acuérdense que ustedes solitos no se pueden encargar de todo, ¿sí? Entonces voy a necesitar al médico, voy a necesitar al abogado, voy a necesitar al psicólogo. Recursos materiales y económicos, ¿con qué? Desglosar los que sean necesarios, instalaciones, equipo, presupuesto, solo en el caso que se requiera, ¿sí? Habrán intervenciones donde no les van a pedir eso, ¿sí? Porque los recursos ya están determinados desde la institución. Entonces, si yo acá tengo psicólogo, abogado, tengo médico, entonces no voy a decir, es que este señor, el médico se gana 3 millones mensuales, entonces voy a dividir los 3 millones entre 30, entonces el valor de cada día es tanto y el valor de cada hora es tanto, y ya la señora la va a atender 20 minutos, entonces los 20 minutos cuestan tanto. Eso no es tan así, porque si nosotros hacemos un ejercicio acá, un ejercicio de aula, seguramente lo vamos a hacer porque es un caso. Vamos a atender un caso y entonces la profe nos va a dar 2 horas, 3 horas para resolver ese caso, entonces podemos hacer el cálculo. En la realidad, ustedes fácilmente pueden recibir 6, 7, 8, 10 casos al día, ¿sí? Entonces, no nos va a dar para hacer todo ese cálculo, ¿sí? Bueno, temporalización. ¿Cuándo se va a realizar? Especificar el tiempo del que se dispone para la realización de las actividades. Si ustedes están en un proyecto cuya duración es de 6 meses, la intervención se da en esos 6 meses. Si ustedes están en una institución que tiene tiempos de cumplimiento de medidas, 3 meses, 6 meses, obviamente tengo que emprender las acciones que se den en ese tiempo de la medida. La ubicación donde se va a efectuar, concretar el espacio, los alcances a los que se llevará la intervención. Entonces, si la persona está afiliado a EMSANAR y vive en San Vicente, entonces, ¿quién lo va a atender? Me estoy inventando, el Centro de Salud San Vicente, ¿sí? Medicina legal de la ciudad de Pasto, por ejemplo. Es así como vamos definiendo. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos hasta allí, chicos? Preguntas, dudas, reflexiones, complejo. Cuéntenme.
¿Qué les parece complejo de esto, del plan de intervención? ¿Qué les parece duro, difícil? ¿Mm? ¿O creen que todo es totalmente viable y que sí, todo fluye? No, pues depende como de los casos, ¿no? Pero indudablemente diría yo que aún más depende de la agilidad que vayamos adquiriendo dentro de cada uno de los casos a tomar, porque, pues como usted lo dice, el tiempo no lo vamos a tener siempre a nuestro favor. Ujú. Ustedes siempre deben estar pendientes de los tiempos de las medidas, ¿no? De los tiempos de los proyectos que estén desarrollando, ¿sí? Entonces, si ustedes están contratadas por una ONG que tiene un proyecto a 6, 7 meses, a un año, pues obviamente las acciones van a estar en ese lapso de tiempo. Si están en procesos de restablecimiento de derechos, ya el profe les habrá explicado que las medidas tienen unos tiempos, ¿sí? Entonces, la señora, por ejemplo, que llega y que llega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y les dice, y llega con el bebecito, ustedes están en el reparto, les tocó atender ese caso, y la señora llega con el bebecito y les dice, yo ya no puedo tenerlo, se lo vengo a entregar al instituto, ¿listo? Lo entrega, lo acaba de tener, y pasa un tiempo, y la señora se arrepiente, y dice, ¿saben qué? Devuélvanme al niño. Dentro de la ley, ¿eso sí se puede hacer o no se puede hacer? ¿Ya lo aprendieron? Cuando el niño ya entró en proceso de adopción, ya es irrevocable, profe. Sí. Pero las personas sí se pueden arrepentir, ¿sí? Pero hay unos tiempos, entonces a eso quiero que ustedes tengan muy, muy, muy en cuenta, ¿sí? Hay, hay un tiempo en el que las personas pueden decir, yo quisiera como que tengan en cuenta que en esa época estaba afectada emocionalmente y esto, y allí se empiezan a tomar otro tipo de medidas. ¿Listo? Entonces allí surte un proceso otra vez de verificar situaciones, de si es posible, de si no es posible, de si mejoraron las cosas, si es posible que este bebé o este niñito vuelva, ¿sí? Pero son tiempos. Entonces no es posible que la señora, como decía Catherine, si está adoptado el niño, entonces nosotros por desconocimiento, ay, sí, sí se lo podemos devolver. Entonces, verá, él se fue con unos señores a Francia, pero entonces déjeme, yo ya me comunico, ¿sí? Ojo con eso. Hay que conocer muy bien la normatividad, hay que conocer muy bien los programas en los que estamos trabajando para saber hasta dónde llega el alcance, hasta dónde llegan los propósitos de la organización o la institución donde nosotros estamos trabajando. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra reflexión? ¿Preguntas? Nada. Bueno, para finalizar, quiero comentarles que el caso que les había comentado, pues eh, se realizaron todos los procesos, hasta el tiempo que trabajé con la organización. La señora todavía tenía dificultades para hablar con su hijo, se hizo todo el acompañamiento psicológico, se logró que ella se vinculara a un trabajo lejos del contexto del agresor y pues con la posibilidad de continuar desde el proceso ordinario. Dificultades, sí, yo creo que Natalia lo mencionaba. A pesar de la insistencia con la EPS, a pesar de que ella tenía, y ese fue mi dolor de cabeza, ella tenía remisión a otorrino por la fractura.
en el tabique, tenía remisión a otorrino y la EPS nunca nos dio la atención por otorrino, jamás. Se interpuso acciones con Defensoría del Pueblo, con el Instituto Departamental, y ellos aducían que como no estaba hospitalizada, era un protocolo específico de la EPS que tenía que volver a pasar por medicina general y que el médico general conceptuaba si necesitaba o no necesitaba otorrino. Totalmente triste, vulnerador de derechos y demás. Digamos que se continuó. En este momento, pues, desconozco lo que haya pasado, pero al final se hizo lo que en el marco de la intervención se tenía que hacer, y el proceso con el niño continuaba con ICBF un poco para establecer, ¿no? Todo el tema del cuidado personal del niño, de la custodia con quien iba a continuar, en el entendido de que su padre estaba privado de la libertad. Eso es como lo que se logró hacer con ese caso. Créanme que a pesar de la experiencia, son casos que los retan a uno, que son complejos, pero que siempre está uno aprendiendo. Listo. Entonces, me quedo solo con Andrea Camila. Recordarles que Andrea Camila es nuestra única la única persona que se postuló como representante ante el Consejo de Facultad. Es la representante de trabajo social, entonces no es la representante de cuarto semestre, es la representante de trabajo social y puede llegar a ser la representante de toda la facultad. Entonces, agradecerles infinitamente a ustedes que nos ayuden a difundir la información de Andrea, apoyarla muchísimo. Tenemos la oportunidad de que ella pueda ser nuestra representante al Consejo de Facultad. Particularmente considero que Andrea tiene todas las capacidades y posibilidades de hacerlo. Vamos a desarrollar 2 espacios con estudiantes que lo han solicitado, donde ella va a dar a conocer sus propuestas, a contarles quién es y a recibir también las propuestas de parte de ustedes. Por eso me voy a quedar un ratico con ella. La continuidad de la clase está subida en YouTube. Entonces, en este momento ustedes van a revisar lo que está en la plataforma que dice diseño de la intervención 2. Ahí está el video. Hay una parte del video, que es un video que yo hice el semestre pasado, donde menciono a una de mis estudiantes. Entonces no se asusten porque aquí no está la estudiante, pero la mencioné a ella por algo que colocó en un foro. Entonces, por favor, revisamos la clase. Muchísimas gracias. Las personas que faltan por mirar la historia social, por favor, me recuerdan al WhatsApp quienes faltan para hacerles la asesoría más individualizada. El resto continúan con la clase en el video de YouTube y nos encontramos el jueves. Me quedo con Andrea Camila. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.